Vale, bueno, pues empezamos. Bueno, hoy tenemos una Vale, invitada súper especial aquí con nosotros, que es Lía, que tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Bienvenida, Lía. muchas Eh, gracias. es un placer tenerte aquí de verdad, porque, bueno, tanto mi compañera como yo te hemos seguido muchísimo en TikTok y es que te expresas con una naturalidad y con, no sé, con unas palabras tan cercanas que da gusto oírte y que creo además que puedes ayudar a un montón de gente que esté pasando por lo mismo que tú. Y además es que, por lo que hemos estado viendo, como que lo haces de tal manera que le quitas peso al asunto, quiero decir, como que muchas veces cuando hablamos de algún síndrome, una cosa, como que la gente le da muchísima gravedad, que no es que no sea, al final no es que no genere malestar para el que lo sufre, pero al final si le damos esa gravedad más allá de lo que todavía la tiene, pues generamos más malestar incluso, ¿no? Bueno, si quieres cuéntanos un poquito de ti, que te conozcamos para los que todavía no te sigan en tus redes. Pues, qué decir, soy Lía, tengo 22 años y soy de Cantabria. Y nada, poco más, estoy estudiando un grado medio de agropecuaria y, y eso. Muy bien, perfecto. ¿Cómo podríamos definir el síndrome de Tourette? ¿Cómo podríamos, así, como para resumirlo, cómo lo definirías tú? Porque imagino que te han preguntado 500 veces, ¿no? Para aquel que no lo sepa, ¿no? Tú dices, pues tengo Tourette, pero ¿cómo podríamos definirlo? Yo cuando lo tengo que decir y no saben lo que es, yo por ejemplo digo que son tics involuntarios, tics que yo no puedo controlar, y también me salen palabras malsonantes, Ujú, pero sobre todo sonidos o cosas así, y es todo involuntario. Y más o ujú. menos, Claro, no, además así se entiende perfectamente, porque aunque parezca que cada vez tiene más visibilidad, perdón, hay mucha gente que puede encontrarse con tics, tanto fónicos como motores, y que no sepan muy bien de qué va el asunto, ¿no? Porque te habrás topado con gente que lo digas o que te pase y que veas que no saben cómo reaccionar, como si lo estuvieras haciendo a posta. sí, No me imagino que te habrá pasado alguna vez, como que no sé, parece que todo al final está muy entendido y humanizado, pero yo creo que habrás tenido alguna situación que digas, tu madre mía, estamos así todavía, ¿no? sí, Eh, sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. claro, es que lo más normal. Y al final hay mucha gente que se preguntará también que cómo surge o cómo se desarrolla el síndrome de Tourette, porque al final es algo genético, no tiene carga genética, es también a nivel del neurodesarrollo, pero yo creo que hay mucha gente que cuando oye algún síndrome o algo piensan que se les puede desarrollar a ellos con escucharlo, ¿no? Sí. Y como que hay unas falsas creencias, ¿no? De ciertos síndromes. ¿Qué te han explicado a ti sobre su desarrollo, sobre su funcionamiento? ¿Te han hecho alguna explicación? Pues la verdad es que no me han hecho ninguna explicación. Ujú. El neurólogo simplemente me dijo que es muy raro que se dé en adultos, pero que se podía dar. Pero explicación de por qué, nada, no me han explicado nada. Fíjate, ¿no? Que aun siendo tú la persona en primer plano que lo tiene, aún hay un poco de desinformación, porque es verdad que es que muchas veces damos por hecho muchas cosas y luego es que realmente no nos las explican o no, yo qué sé, ¿no? Que al final, qué Mm. mejor que tú para que le den una buena explicación de qué es lo que le está pasando o qué es lo que está sucediendo. Al final, el síndrome de Tourette es, pues, al final es un síndrome que viene con el neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es cuando el cerebro se está desarrollando. Por eso a lo mejor también, un poquillo raro, ¿no? Lo que te dijeron. ¿A qué edad comenzaste a tener síntomas? Síntomas como tal, a los 16 Ujú, empecé a tener algunos tics, pero nunca les di importancia porque eran pues tics normales de movimientos de cabeza. Y a los 19 ya empecé a tener más tics motores que seguían uniéndose otros nuevos. Y al poco empecé a tener tics vocales, ujú. pero eran más sonidos, ruidos, cosas así. Y ahí fue cuando fui al médico. Pero, por ejemplo, hasta bastante más tarde no me dieron un diagnóstico como tal. Correcto. Es que lo que te decía, normalmente surge entre los 7 y los 10 años,
pues a lo mejor también les sorprendió que surgiera un poquito más tarde. Pero ya te digo, normalmente esto tiene que ver pues con los neurotransmisores, ¿no? Un poco con la serotonina, la dopamina, que hay un poco de desajuste y entonces aparecen pues estos tics. De todas formas, como decíamos, se trata de un síndrome que tiene que debutar, como se suele decir, antes de los 18 años y en tu caso, pues bueno, pues se corresponde por lo menos, aunque sea tardío se corresponde con estos criterios. También supuestamente tienden a desaparecer conforme vamos entrando en la edad adulta. O sea, poquita gente suele tener los síntomas en la adultez más tardía, suelen ir desapareciendo poquito a poco. Hay casos en los que no sucede así, pero bueno, que si hay alguien que está desarrollando ahora muchos tics, tanto vocales como motores, que bueno, que tenga en cuenta que poco a poco también, o sea, que tiende a haber un pico, como fue en tu caso, pero que normalmente también tiende a ir bajando poquito a poco. Casos en los que no, pues todo puede pasar, pero que generalmente conforme vamos aumentando en edad también van disminuyendo estos síntomas. Cuéntame si quieres un poquito los tratamientos que estás recibiendo, cómo te tomaste también, si quieres empezamos por ahí, cómo te tomaste que te hicieran este diagnóstico, cuéntame. Pues el diagnóstico, la verdad, me lo tomé bastante bien por el hecho Ujú. de que ya llevaba como año y medio Claro. sufriendo los tics y todo. Entonces fue como una cosa que yo en verdad ya sabía, porque sí que había visto, me había salido, por ejemplo, en TikTok, me habían salido algunos vídeos de algunas chicas y yo estaba como, esto es lo que me está pasando a mí. O sea, es que yo puedo tener esto. Ujú. Entonces cuando me lo dijeron no fue tan sorpresa. Sí que es verdad que fue un poco de choque por el Sí, hecho de decir wow, lo tengo yo. O sea, es como, al final, aunque lo sepas, siempre te va a dar como esa cosa. claro. Y, pero bueno, poco a poco, con ayuda psicológica y también de familiares y todo, y de amigos, pues fue como disminuyendo la preocupación, por así decirlo. Y Ujú. ahora, pues, nada, es una cosa más de mi día a día. Correcto. Lo que también pasa mucho que cuando tú ves que hay algo que te pasa y no encuentran el qué, también tiene que agobiar muchísimo. Entonces, cuando te hacen un diagnóstico, sea de lo que sea, es como, mira, por lo menos sé lo que tengo, ya sé cómo puedo intervenir, cómo puedo tratar, porque hay mucha gente que tiene miedo a que le diagnostiquen una cosa gravísima y muchas veces no acuden a profesionales. Y realmente lo que pasa es que te alivia, porque las etiquetas al final, para mí, no sirven para mucho, pero en parte, cuando tienes que recibir un tratamiento, cuando tienes que recibir una intervención, sí que son importantes. Es decir, ya no por lo que Sí. significan, sino por lo que te pueden ayudar a la hora de darte un tratamiento más específico de lo que te sucede. Luego ya, pues bueno, pues la etiqueta la limpiamos y como si no existiera, pero en un primer momento para enfocar un poquillo hacia dónde vamos a dirigirnos es importante. ¿Qué le dirías tú a la gente que nota algo y que tiene miedo de ir al médico, de que le puedan diagnosticar alguna cosa gravísima? O sea, ¿tú animarías a la gente a que analice un poco esto y no lo deje pasar? Porque aunque parezca una locura el decir, hay gente que siente algo y no va al médico. Sobre todo, hay muchos padres que por no asumir lo que les puede pasar a sus hijos, no los llevan a profesionales, incluso trayéndonos a sus hijos a los que podemos identificar algún síntoma, alguna cosa, muchas veces niegan ese diagnóstico y deciden no recibir ningún tratamiento para evitar pensar que hay algo ahí. ¿Qué les dirías? Pues yo diría que no sean tontos, por así decirlo, y que sí que acudan a los profesionales, porque aunque sea duro de primeras recibir el diagnóstico, y sobre todo si no es tuyo, si es por ejemplo de un hijo o de algún familiar, yo creo que es una forma esencial de poder recibir un tratamiento y de poder cortar de raíz, por así decirlo, la cosa que te esté pasando. O sea, es como, por ejemplo, si tú te sientes mal por una fiebre, es tontería no tomarse un medicamento o no ir al médico para que se te pase ese malestar. Pues sería lo mismo, por así Exactamente, al decirlo. final sería vivir en negación total.
y desde la negación, por supuesto, pues no podemos poner medidas para que la vida también le sea más fácil a esa persona, a ese hijo, a ese familiar o a sí mismo, ¿verdad? Desde Mm. que tú has empezado tus tratamientos o tus ayudas profesionales, ¿qué cambios has notado? Pues a la vez mucho y a la vez poco. Ujú, Te explico, porque a mí al principio me empezaron a mandar medicación de, sobre todo antiepilépticos, por el nivel. Entonces, yo notaba que solamente como que me dormían, que no me hacían nada a nivel tics. O sea, yo seguía teniendo todos los tics, yo seguía estando como siempre. Y entonces he pasado por muchísimas pastillas, muchísimos tratamientos y ninguno me ha funcionado. Hasta el hecho de que hoy en día no tomo medicación para lo que es el Tourette. Y, y entonces, por esa parte no me han hecho mucho. Sí que a nivel psicológico, sí que me han ayudado a entender un poco que no, o sea, que no pasa nada por ello. Porque yo al principio, pues, no quería salir mucho a la calle, me daba vergüenza. O, por ejemplo, a la biblioteca ni se me ocurría ir. Porque, claro, digo, es que soltar aquí alguna palabra en un sitio que está en pleno silencio es. Pero poco a poco, pues sí que me han ayudado a eso, a salir un poco más. claro. Como a naturalizarlo, ¿no? Y la naturalidad luego que tú transmites también en tus vídeos. Cuéntame, que no te he dejado contestarme. ¿Qué profesionales consultas tú de normal? O sea, porque hablas de ayuda psicológica, de ayuda neurológica, ¿no? También un poco. Cuéntanos, ¿qué profesionales son los que están contigo en este proceso? Sí, pues el neurólogo, Ujú, que le veo pues de bastante en bastante, porque al final al no tener tampoco mucho, pues le veo de bastante en bastante. La psicóloga, que sí que la veo algo más, y la psiquiatra. ujú. Genial, perfecto, porque al final la ayuda, como tú decías, es imprescindible y vas regulada y vas acompañada en todo tu proceso. Vale, ¿cómo te ha afectado esto en las diferentes etapas de tu vida? Porque imagino que habrá momentos en los que haya sido más difícil y momentos en los que haya sido más fácil, ¿no? Porque imagino que con 16, 17 años todos los niños se fijan en todo, todo lo que sea diferente va a llamar la atención para mal, incluso aunque sean cosas buenas, ¿no? Que todo el mundo, todo lo que sea diferente al final llama la atención en esa edad y puede ser fruto o víctima, ¿no? De algún tipo de comentario desafortunado o desagradable. ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo? Sí, he tenido dos solamente en lo que llevo de teniéndolo. Que, pero siempre ha sido gente mayor, también te diré. Fíjate. Porque la primera fue un señor que, a ver, al final no les culpo porque en su generación pues era súper raro ver estas cosas y que las habría, pero no están tan acostumbrados y tampoco tienen forma de entender esto porque al final las tecnologías pues muchas veces no las tienen. Y era un señor que estábamos viendo un corto. Y claro, pues a mí me dio como muchos tics durante el corto. Y al final del corto el señor se acercó y nos dijo, no habéis callado, no sé qué. Pero una amiga fue y le dijo, oye, mira, que le pasa esto, que tiene esto, así que no es porque ella haya querido, sino es porque no puede controlarlo. Y ahí fue cuando vino el señor Supermajo vino y me pidió disculpas, que no sabía nada. Y la señora, tres cuartas partes de lo mismo, o sea, pero al final he tenido esos encontrones, pero siempre se han disculpado y han sido muy amables conmigo. Claro, o sea que en tu caso ha sido más el desconocimiento que la mala fe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es muy Sí. común que los niños con Tourette, o sea, es que lo pasen fatal, ¿no? Y fíjate que lo que me cuentas, que yo lo que he vivido también es de gente más adulta, o sea, es que es paradójico, ¿no? Que al final, como no sé, hay algún tics que tiene que ver con escupir o con tal, incluso hay gente que ha pegado broncas a algún niño por tener ese tipo de tics. Y claro, hasta que no se lo explicas, no lo entienden, pero es verdad que la gente reacciona bastante bien cuando le explicas la situación. Como te decía, hay a veces que parece que hay mucha visibilidad de algo,
pero luego en la práctica diaria te das cuenta de que no y que cuantas más tareas informativas hagamos, pues muchísimo mejor. Otra cosa que quería comentarte y es que normalmente este síndrome va acompañado de ansiedad, de problemas de autoestima, e incluso a veces es compatible, ¿no? Con un TDAH, con alguna hiperactividad, con algún TOC. ¿En tu caso has tenido alguna compatibilidad de este tipo o simplemente has tenido estos tics? No, mientras ibas diciendo me ibas describiendo la verdad. Sí, pues a mí, aparte del Tourette, me han diagnosticado TOC, me han diagnosticado TCA, me han diagnosticado depresión y TDA. O sea que sí, va todo, pero vamos, que por lo que me han dicho, va todo muy de la mano. Que Exactamente. puedes no tenerlo, pero que va ligado. Exactamente, o sea que esto también para, ¿no? Para quien nos esté escuchando que les sirva de ayuda, que realmente es que una cosa va de la mano con la otra, no es que, y encima tengo todo esto, es que suelen ir muy de la mano. De hecho, rara vez ocurre solamente una cosa, sino que suelen unirse espaciotemporalmente muchas cosas a la vez. Y claro, esto complica mucho más el tratamiento, la intervención y el cómo o la actitud que podemos tener ante los síntomas, ¿no? Porque al final si tú tienes ansiedad, tienes TOC, pues se te hacen todo un poquito como más cuesta arriba. Y por supuesto, claro, los tics van acorde con el estado emocional, ¿no? También un poco, porque eh, creo recordar de tus vídeos que a ti no te pasaba, como que no había etapas en las que tuvieras un pico como correlacionado con algo, pero es verdad que muchas personas sí que dicen que cuando tienen un momento de estrés, sí que les pasaba que los tics se disparaban a unos niveles y por eso a lo mejor tú decías que los exámenes, bueno, que te daban, ¿no? Y que seguías, pero hay mucha gente que es verdad que le incapacita muchísimo y ahí es donde ya el síndrome de Tourette empieza a complicarles y por eso tienen que recibir tratamiento especializado sí o sí. ¿Es este tu caso o crees que no? Pues yo sí que es verdad que no asocio a, por ejemplo, épocas de exámenes o situaciones que me pongan nerviosa a los tics. Sí que es verdad que igual pues me dan más, pero también me pueden dar más cualquier día normal. O sea, no es una cosa que vaya con relación a ello. Y, y eso. Ujú. Vamos, que son aleatorios completamente, ¿no? Como que es Sí, espontáneo y según le dé, ¿no? Como, claro. sí. Eh, ¿Cómo podrías definir qué es un tic? Porque realmente habrá personas que piensen que sea como algo rítmico, algo, ¿no? Como un toquecillo, pum, pum. Sabemos que no son rítmicos, ¿no? Que es como muy aleatorio, ¿no? Que puedes hacer A, B, C, luego B, C, A, B, B, C, ¿no? Como que son combinaciones completamente aleatorias, porque la gente yo creo que piensa que es como un baile, ¿no? En plan de, repito lo mismo varias veces y muchas veces no tiene nada que ver. Sí, por ejemplo, yo muchas veces tengo un tic, igual hasta un mes después o más, no me vuelve a dar ese tic. O sea, es como que tienes, por así decirlo, es como si tienes un repertorio de música muy grande Ujú, y en un mes pueden sonar literalmente todas las canciones sin repetirse en ningún momento. No es, como has dicho tú, ABC. O sea, puedes irte hasta la Z. O sea, claro. es increíble. Ujú. Exactamente, que no es algo predecible, porque si fuera algo predecible, pues más o menos no podríamos intervenir con mucha más facilidad, pero dadas las circunstancias, como que se hace como mucho más, pues eso, difícil su tratamiento. ¿Cómo podrías, algún tip que tú dijeras, mira, para en estas situaciones, cuando notas que va a venir un tic, ¿qué herramientas te han dado para poder manejar estas situaciones? Cuéntanos, ¿tienes alguna herramienta o simplemente lo dejas fluir y ya está? Yo, por ejemplo, o sea, la psicóloga sí que me dijo que a mí no me han dicho nunca unos pasos a seguir o cosas así, porque yo desde un primer momento, como
como lo dije anteriormente, que estaba ya como interiorizado lo que me pasaba, desde un primer momento sí que es verdad que ya he hecho yo como mini herramientas, por así decirlo, que, o sea, no es muy del otro mundo. Es, por ejemplo, yo los dejo fluir. Sí que es verdad que cuando me da algún tic o cosas así, quiero que esté alguien al lado, por si acaso, porque pues me puedo pegar, me puedo caer, me puedo hacer muchas cosas. Pero sí que es verdad que los dejo fluir en todo momento. Y si es alguno así un poco más fuerte, sí que o me siento en el suelo o en algún sitio en el que no me pueda caer, por así decirlo. Claro, que es más a nivel de no hacerte daño que a nivel de lo que puedan ver los demás, de lo que pueda parecer, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Genial. Normalmente el tratamiento, ¿no? Tiene que ver con la exposición y prevención de respuesta, ¿no? No sé si lo has trabajado así, ¿no? De que vaya a venir un tic y estés ya consciente y sepas, pues eso, pues hacer algo incompatible para que no se desarrolle. Pero es verdad que cuando viene un tic e intentas, no, por favor, que no pase, muchas veces provocamos el efecto contrario, ¿no? Como cuando queremos irnos a la cama y dormir, y como ni nos empeñamos en dormirnos, no te vas a dormir, ¿no? Pues muchas veces yo creo que con los tics tiene que ser, ¿no? Como cuando mucha gente lo define como una sensación, como cuando tienes que pasar un coche y tienes las piernas ya, que es que las tienes que estirar porque no puedes evitarlo, y empiezas así como a pegar patadas, ¿no? Como mucha gente lo definía así. ¿Crees que es una definición correcta esa sensación? sí, yo creo que sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando me va a venir un tic y pues hay alguna situación que digo, "Puf, no, por favor, ahora no", o cosas así, sí que lo intento como retener un poquito, pero al final es lo que dices tú, o sea, es un efecto totalmente contrario, porque si lo retengo, igual en ese espacio pequeño de tiempo sí que no me pasa, pero después es como que se me sueltan todos, es como ¡fa! De Claro. golpe y más fuertes y peor aún. Exactamente, ¿no? En parte, el trabajo también tiene que ver con la aceptación, porque cuando aceptas una cosa te Mm. relajas y entonces pase lo que pase, pues vas a estar mucho mejor, ¿no? Eh, vale, genial. ¿Qué le dirías también a la gente? Como qué síntoma de alarma o qué cositas tienen que pasar para no pensar que son tics normales de la edad, sino que ya debes tomar cartas en el asunto, porque es verdad que a ciertas edades como que todos tenemos algo de tics, ¿no? O como cuando estamos nerviosos. Además, conozco muchísima gente que sé que están nerviosos porque le dan como movimientos espasmódicos en su cuerpo. Y además, también he visto que en un primer momento no te hicieron un diagnóstico adecuado de lo que tenías, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que ya pensemos, sí, sí, es este síndrome? No es un tic normal de estar un poquito nervioso unos días, ¿no? Porque a todos nos ha titubeado alguna vez el ojo solo o cosas así. Sí, yo lo que dices tú, a mí tardaron un montón porque también al principio me decían que eran tics nerviosos, de que estaba nerviosa y que eran tics, sin más. Pero yo me di cuenta de que no eran tics nerviosos porque tenía como demasiados tics, por así decirlo. Era como, no eran dos, tres, no, eran muchos tics. Y aparte, pues tenía, al principio fue como, como decirlo, un carraspeo de garganta, por así decirlo. Em, cuando empezaron a los tics fónicos. Y yo ahí fue como, no creo yo que sean tics nerviosos". Y fue cuando investigué un poco más y me di cuenta de que no eran tics nerviosos. Claro. Cuando se convierte en algo como más generalizado, ¿no? Algo que también va acompañado a nivel vocal, a nivel fónico, ¿no? Porque para el diagnóstico al final necesitamos un criterio como temporal de un año, con tics al final corporales, también, o sea, que esto requiere también una constancia, ¿no? Que no es algo pasajero, porque tenemos la gente que no va al médico, ¿no? Pero también tenemos otras personas que a lo mejor escuchándonos tienen algún tipo de tics y empiezan a preocuparse, ¿no? Que no pasa nada, que todos tenemos tics, que es cuando ya pues siguen, ¿no? Su curso durante un año y van acompañados también a nivel vocal de ciertas verbalizaciones. ¿Cómo dirías que te ha afectado esto a nivel de autoestima? Ahora dices que lo tienes integrado dentro de tu personalidad, pero ¿cómo fue el proceso por el cual te das cuenta de lo que te pasa, ves pues que eres diferente en este aspecto a los demás,
¿Cómo es esa parte en la que te aceptas a ti misma y vas aceptando también todo lo que conlleva este proceso? Pues fue un poco difícil, la verdad. O sea, porque al principio fue como, vale, tengo esto, le pasa a literalmente nadie, o sea, es como muy raro. Y la gente que tengo yo cerca, encima viviendo en un pueblo, era como, va a ser... Por eso yo al principio sí que es verdad que me quedaba mucho en casa, intentaba no tener mucho contacto con el exterior, pero o sea, estaba como muy triste en general por el hecho de decir, joder, ¿por qué a mí? Que es lo que se dice siempre, ¿no? Ujú. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ahora? Pero poco a poco, ya te digo, con ayuda psicológica y con ayuda de amigos y familiares, fue como un proceso difícil y largo, pero poco a poco sí que, pues, igual no sales a un sitio lleno de gente, pero igual ya empiezas, pues, a dar paseos más largos o a irte a un bar con tus amigos a tomar algo. Simplemente con esas pequeñas cosas, a mí era ya un mundo. Así que fue un poco difícil, pero se pudo. Y todo muy progresivo, ¿no? Porque muchas veces también Sí, cuando acudimos a terapia lo que nos da miedo es que nos saquen de repente de nuestra zona de confort. Es decir, pues si me dan tics fuera, pues lo voy a pasar súper mal. Entonces nos imaginamos como ya en la situación más extrema y más grave, cuando en realidad se puede ir haciendo poquito a poco y pasito a pasito se va llegando lejos. Luego miras hacia atrás, ¿no? Y dices, Dios mío, todo lo que he recorrido y el miedo que me daba a dar el primer pasito. Pero bueno, al final eres una persona súper valiente y creo que puedes ayudar a muchísimas personas, sobre todo con tu lucha y con esas ganas, ¿no? Que tienes al final de naturalizar, de dar visibilidad y no solamente de ayudarte a ti, ¿no? Sino de compartir y de, pues eso, pues de tender esa mano a todo aquel que te pueda necesitar. Em, ¿Qué cosas habrías cambiado de tu proceso? Es decir, ¿hay algo que tú dijeras, mira, pues me hubiera gustado que hubiera más información, me habría gustado que me dijeran más un poco cómo funcionaba este síndrome? Cuéntame, ¿qué cosas hubieras cambiado de todo este proceso para que te resultara más fácil? pues en verdad yo creo que muy poco. Como dices tú, sí que me hubiera gustado un poco más de información por parte de médica desde el principio, ¿no? De que me explicaran un poco lo que es, aparte de lo que yo ya sabía porque me estaba pasando, este síndrome. Y, y pues no bailar tanto con la medicación, porque sí que es verdad que el neurólogo me dijo desde un principio que era el primer caso que tenía de este síndrome. O sea, que era como un poco también para él todo un poco nuevo. Entonces yo entiendo que por esa parte pues fue un poco Caos. locura todo el proceso, pero tampoco cambiaría nada porque yo creo que todo lo que he vivido, tanto bueno como malo, me ha servido para también aceptar un poco lo que es todo ello. Claro, al final para aprender, para comprender, ¿no? Que, pues esto es algo nuevo incluso para algunos profesionales. ¿Qué es lo que te llevó a hacerte tu cuenta de TikTok? Pues una amiga me dijo, jo, tía, hay muchísima gente que cuenta su vida en TikTok y que en verdad te cuenta nada. O sea, tú que puedes contar todo esto, lo que te está pasando, lo que te está... ¿Por qué no te haces una cuenta? Y yo al principio era como, pero que estás loca. O sea, me da vergüenza salir a la acera de enfrente, me voy a hacer yo ahora una cuenta para enseñar a todo el mundo lo que me está pasando. Pero dije, bueno, voy a colgar un vídeo mío que me hacen, porque yo grabo los vídeos que tengo subidos de dándome los brotes y eso, para enseñárselo después al médico. O sea, no es una cosa que me graben por grabarme, es para todo, para el médico. Entonces dije, pues voy a subir un vídeo de estos, en vez de hablar, porque hablar era como, no, o sea, me daba mucha vergüenza. Voy a subir un vídeo. Y le subí y me impresionó, o sea, la repercusión que hubo, tanto buena como mala.
porque sí que es verdad que hay mucha gente que es como no entienden nada. Y por eso a los tres, creo, vídeos que subí con los brotes, ya subí un vídeo hablando, explicando un poco, porque digo, claro, o sea, para mí era como, para mí mi círculo cercano era como súper normal, pero ahí fue cuando me di cuenta de que mucha gente no sabe nada, o sea, es como súper desconocido para ellos. Entonces fue cuando empecé a subir vídeos hablando, pero sí que al principio fue como, wow, ¿qué estoy haciendo? Estoy loca, me estoy exponiendo a no sé cuánta gente, o sea, Es que es difícil, ¿verdad? O sea, además comparto esa visión, ¿no? Porque muchas veces yo cuando empecé también un poco con las redes, me costaba mucho exponerme y es que la exposición social muchas veces es dificilísima. Parece como que cuando estás hablando, como que la gente lo ve y dice, qué fluido, qué fácil, pero realmente es algo muy costoso. Y además, en tu caso, ¿no? Que era algo que te ocasionaba cierto complejo y tú lo subiste como rompiendo esa barrera para poder ayudar a los demás. O sea, que es que eso dice muchísimo de ti, porque podrías habértelo guardado y ya está, pero te expusiste como en una de las cosas que a lo mejor más vulnerable te podían hacer sentir. Y eso, desde luego, que tiene muchísimo mérito y además con una repercusión grandísima, porque de verdad que tu objetivo se cumplió, ¿no? El hecho de decir, mm, me expongo para ayudar y encima lo consigues, ¿no? Que eso tiene que dar un gusto y una satisfacción increíble y además animarte, pues eso, pues a ver que la gente lo naturaliza, que la gente lo ve como una ayuda y lo entiende como que comprende el mensaje, ¿no? Que eso da un gusto y una satisfacción impresionante en todos los sentidos. Vale, y por sí. último, para no alargarte, ¿ibas a decir algo, perdona? No, no, que es eso, que a mí me satisface muchísimo el hecho de haber podido ayudar a mucha gente que me ha hablado, por ejemplo, muchas madres me han hablado de, me pasa esto a mi hijo y cosas así, ¿qué puedo hacer? Y el hecho simplemente de tranquilizarlas un poco, de decir, mira, no pasa nada, tú acude al médico, pero que no va a pasar nada, se va a poder ir, tal. Es como, vale, por lo menos estoy poniendo mi granito de arena aquí y aquí y aquí. O sea, muy guay. Exactamente. Además, eso imagino que también te ayudará mucho a encontrarle un poco de sentido, ¿no? A esto que te pasa, porque ya que me pasa, pues no, habrá muchas veces que nos quedemos en el ¿y por qué no? En la primera fase, que es lo más normal, ¿no? De las fases de cuando te dan una mala noticia y por qué a mí y qué esto y qué tal. Pero, sin embargo, has avanzado muy bien en todas las fases, has pasado a la aceptación absoluta, en la cual encima ya que tengo que vivir esto, que por lo menos sirva y ayude, y desde luego que está siendo así. Y vamos, no estás aportando un granito, estás aportando muchos granitos porque al final, cuando tú sabes de lo que hablas y ayudas a alguien que está viendo su primer tic, sobre todo en sus hijos, en familiares, las palabras de alguien que ha pasado por eso y que sabe de lo que va, pues pueden ser súper importantes, igual que decías tú, ¿no? La sensación de información es muy importante, sobre todo en los casos en los que no es algo común lo que sucede. Mm. Vale, bueno, y como te decía, para cerrar un poquito, ¿qué le dirías a alguien que esté ahora empezando a ver algún síntoma o alguien que acabe de recibir el diagnóstico? ¿O qué le dirías también a los familiares de alguien con síndrome de Tourette? Pues a la propia persona, en principio, le diría que, o sea, que no se preocupe, que al principio va a ser bastante duro, sí que es verdad, pero que es un proceso que si tus familiares están y amigos están ahí, va a ser muy liviano porque al final te vas a dar cuenta de que no pasa nada. O sea, que literalmente no te miran. O sea, no, sí que es verdad que vas por la calle y te da alguno, igual alguna persona se gira, pero que la gente va muy a lo suyo. O sea, no, no te van a ver, no te van a mirar, no te van a decir qué persona más rara. No, 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 nada. Y que nada, que es un proceso largo, pero que en cuanto pases ese proceso que es necesario, también te voy a decir, se va a dar cuenta de que es una chorrada, por así decirlo, que no, no es nada del otro mundo. O sea, y a los familiares,
les diría que se informen, aparte de los que le dice el médico, que busquen, pero busquen en páginas médicas que sean fiables y que se informe muy bien de, sobre todo, cómo poder ayudar en algún caso de brote de tic y, y que nada, que den mucho apoyo y mucho cariño, sobre todo al principio, porque es muy necesario y que estén mucho con esa persona. La verdad es que no lo has podido expresar mejor. Yo sé que vamos a ayudar a muchas personas con esta entrevista porque, vamos, lo has hecho espectacular, lo has definido todo increíble y de verdad que no puedo estar más contenta de haber estado hoy aquí contigo. Si quieres decir alguna cosa más para terminar o lo que tú quieras, pero ya sabes que ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por lo que estás haciendo y por lo que haces en general de dar visibilidad y explicar un poco todo el mundo de psicológico, que yo creo que para mí hoy en día es muy necesario. Así que nada, gracias a ti por todo. Un placer, nos veremos en otra. Adiós.